No fui. ¿Sí te picó? Ahí en la mano me picó una. Por acá en el pecho también me picó otra. Pero si se fijan, este es un tipo de miel como caramelo, miren. Fíjense cómo se estira, miren. Miren. ¿Cómo retinas la llave? Echa el aceite. ¿Cuál llave? Es mi brazo. Son las riumas que me están acabando. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a que me pongan la inyección del monte. Unos aguijoncitos de abeja. Bueno amigos, pues ahora sí con machete en mano les doy la bienvenida a esta aventura. Y los invito a que nos acompañen a buscar la miel del monte. Ya David Jr. nos está esperando en su moto. Así es que quédense a ver cómo nos va. Aquí llegamos al rancho este con estos plebones, miren. Aquí está el compa Aldo, allá vienen otros plebes, allá está la plebada jugando voleibol también, miren. Allá está Miguelillo también, miren. Levanta la mano, Miguel. El Miguel estaba reprobado conmigo porque no entraba a clase. Lo vamos a quemar aquí en el video. Y aquí, gente, nos vamos a juntar, aquí vienen otros plebes, miren. Y nos vamos a ir a buscar en el monte, a ver si encontramos uno. ¡Ey! Espérenos, mira, no nos van a esperar. Un poquito le vamos a dar en las motos y yo creo otro tanto más caminando. Y ahí tenemos que encontrar algo. Miren amigos, aquí en el camino llegamos aquí a este palo, miren, es un guayacán que está aquí. Aquí encontramos un panal, pero está muy arriba. Está muy difícil para llegarle, miren. Se lo voy a enseñar aquí. Ahí está, miren. Como para subirse, no está muy facilito. Vamos a seguir trasculando el monte. A ver si encontramos uno que esté más bajito de perdida, no tenernos que subir a un palo. Imagínense, me subo ahí arriba y ahí me van a arrebatar ni para dónde me arranque. ¡Dale, plebe! ¡Síguele para adelante! ¡Oy! Van alterados aquellos. Allá en aquel árbol, allá encontramos otro, miren. Lo alcanzamos a ver desde lejos, a ver si lo miran ustedes de ahí. Pero voy a acercarme, me voy a cruzar por aquí por la travesía. Los plebes van por allá, por aquel lado. Y a ver qué tan difícil está. Chéquense amigos, miren el panalón este. Hasta allá, hasta las puntas está. El detalle, pues miren nada más en el árbol que está. En un palo de gato, miren. Imagínense lo difícil que está para bajarlo. Y pues este no es opción. Vamos a seguirle para adelante. Tenemos que encontrar uno que esté de buen tamaño. Y obviamente que no esté muy difícil de bajar. Hay un dicho aquí en los ranchos que dicen cuando ven una muchacha guapa o que tienen una moto vista o un carrito bueno, por ahí dicen, lo tengo más visto que un panal. Y dicen estos plebes que ya tienen vistos varios. Aquel gallo de adelante es el guía, miren. A ver si no terminamos asoleados nada más. Asoleados y picados por las abejas. No se enreden. No crean que vengo saludándonos, lo que pasa es que traigo una cortada en el dedo. Y ahorita al cruzar el monte ahí, se me volvió a abrir. Y nos vamos a ir con el machete levantado para que corte el chorrito de cápsula. Los panales por lo general están en los palos. Esperemos encontrar uno que esté bajito, así como aquí, para que no batallemos mucho. Y ya nos vamos a ir por las veredas estas de aquí. Ahí hay uno. A ver, dicen los plebes que aquí está uno grande. Venga su máquina, el panalón que está aquí. Miren, gente. Nomás, ¿cuántas abejas le calculan? A ver. Nos tocan de unas 500 abejas cada uno. 500 abejas nos tocan a cada uno. Dale, plebes, respártanselas bien porque no se golosean. Miren, gente. Bueno, pues yo creo que este va a ser el bueno, el que vamos a bajar. Y pues ya es cuestión de hacer humo. Vamos a buscar unos leños de palo blanco o palo santo, como le llaman algunos, para que se aturdan un poquito las abejas y se levanten y ya nos dé chance de bajarlo. Aquí los plebes van a cortar un leño de aquí de palo blanco. Este palo blanco ya está seco, miren. Y este le sale mucho humo y es el que vamos a poner ahorita ahí para ahuyentar un poquito las abejas, que se pongan un poquito más mansas. A ver si de las 500 que nos tocan a cada uno, a ver si nos pican de perdido unas 5 o 6 nomás. Con eso lo hacemos. Voy a subir a cortarlo. Desde allá le viene huyendo a las abejas, dice que les tiene miedo, ¿cómo la ven? ¿Tú lo vas a cortar, loco? Pues tú eres el guía, yo creo que... el guía nos tiene que poner... Es más, el guía tiene que bajar el panal, yo creo. Sí. Aquí vamos a prender el fuego ya. Ahorita nomás empieza a salir el humo y las abejas se van a salir. Ahorita dice el Aldo que antes la gente con un cigarro cortaban los panales. A mí me ha tocado ver gente que sin humo, sin nada los corta. Yo digo que tiene mucho que ver también, no sé qué piensan estos plebes, pero
Yo digo, y he visto gente que hasta los enjambres de abejas, esas son otras las abejas de enjambre, las cortan, las sacan sin absolutamente nada. Tengo un compa de allá que chiflando y con música pone una grabadora ahí y corta, le saca las abejas y sin ni siquiera se pone capucha, nada, humo, nada. Dice que su sudor, dice que no le gustan las abejas. Así estará de hediondo el amigo. ¿Quién no me baña? Eso de ser, ¿verdad? Los hediondos. ¿Para qué llevar a este gallo entonces? A este no le llegarán las abejas. No, este dice bañame. Ustedes sí se bañan de perdida en tiempo de calor. Yo la neta no, en tiempo de frío. Un día sí, un día no. O si voy a ir a tocar, sí me baño. Si no, pues no hay necesidad, se gasta uno. Dios no dio. Ave María Purísima, empezaron a salir las abejas ya, miren. ¿Saben qué es esto? Agua no lo voy a quemar. Pura cajeta de vaca, miren. La vamos a poner aquí. Ahorita vamos a apagar la lumbre para que quede humo nada más. Ya se anda poniendo humo el miedoso este, miren, ¿cómo la ven? El chamán Aldo poniendo el humo lo más cerca posible y miren, ahorita van a ver cómo va a empezar a salir el abejero. El aire está cambiando mucho de lugar. No nos ayuda el aire, gente, da vueltas y el humo se lo lleva para todos lados menos para el panal. Mira, ya. Ahí está ya. Ahí está empezando a salir. Oye, ¿y si me subo poquito y se lo pongo ahí? Sí, es lo que hace. ¿Cómo la ven? Ahí es la cosa, va. Ahí. Póngame a mí, porque iba a empezar a salir ya. Qué recio me voy a tirar, nomás me rebatan, miren. De los otros, grandota, Me picó, dije. Dale, plebe, que no se acabe la lumbre, porque entonces sí, me van a volver a mira, van a volver a arrebatar las abejas. Aquí donde estoy no hay ni dónde pararme, todos los palos están secos. No, pues acá le ponen la cabeza ahí en el panal, si le van a picar ahí. Y hay muchas abejas todavía. vamos a correr. No, le voy a poner más humo. Mira, están parando la pura vereda para irse corriendo, nomás los atacan abejas. No me voy a llegar sin pantalón, allá sin camisa. Aquí ya lo hubiera cortado. Ya no tiene. Mira cómo está por el otro lado, grifo. Ya lo vi. Mira, ahí salieron un montón así. Dale, pónganme humo, ahora están saliendo macizos. Ahora, ¿qué me tienen miedo a las grasas o al mar? Yo le dije 500 cada uno, pero usted va a agarrar las 2500, creo. ¿Por qué? Me van a tocar todas a mí aquí. Yo no me he quemado. Ay, ¿Sí me picaron? Te voy a dar con el dedo. Mira, pero yo sé, todos le pusieron los ojos al amigo. Me vaya teniendo palo la grasa. No, fui. ¡Venimos! Pues si las traigo en la cara, muchachos. Dale, hey, fumadores. Ahí está. Hay que ahora sí, gente. Póngale el humo ahí para que se salgan todas las que quedan. Si me vieran por dentro como ando, no sé si fueron abejas o fueron brasas, pero por aquí se me metió algo. Y me Fueron grasas porque hasta la frente mire. traes. traigo un ardor. Mira. Mira, yo tengo el palo, mira, en las patas. ¿No? Miren, gentes, ya la mayoría de las abejas ya se salieron del panal, miren. Aquí está, le vamos a poner humo para limpiarlo ahorita, miren. Aquí estamos prácticamente en el panal. Estas abejas no son agresivas, gente, por algo es que andamos aquí cortándolas sin nada de protección ni nada de eso, porque esta abeja no es agresiva. Esta es abeja de panal, le llamamos nosotros. Las de enjambre o la abeja común que todos conocen, esa sí es mucho más agresiva que esta. Estas duelen mucho también, una picada de una abeja de estas, pero no se compara. Aquí siempre me picó una, mira. ¿Sí te picó? Ahí en la mano me picó una. Por acá en el pecho también me picó otra. Vieran qué pesado esta gente. No sé si estará repleto de abejas todavía o tiene mucha miel, pero qué pesado está. Vamos a llevárnoslos ahora sí para allá, para lo limpio. Tráiganse todas las cosas pues, para allá no molestar las abejas que están allá atrás. El panal, y aquí le dice así la gente. Ya lo bajamos y con saldo blanco, no nos picó ni una. Bueno, pues en la cara no nos picó ni una, me picó una en la mano y otra por acá en el pecho, pero de perdida no vamos a andar con los ojos hinchados. Mira, ni miedo le tira a las abejas aquí donde anda, mira. Nos vamos a ir para allá, para donde tenemos las motos,
y le vamos a pegar la despencada ahí, revisar lo que tanta miel trae. Allá el compalán se quedó limpiando bien de que no quede ni una brasa ni nada de eso, porque pues no hay que dejar ni el mínimo rastro de lumbre. Y entonces pues vámonos para allá. Miren, gente, extraída. Me quemé aquí, pero no, ¿eso qué? La friega que me va a poner mi mamá. El pantalón, ¿cómo quedó? ¿Dónde sí había visto esto, gente, que se venga al monte en tenis el hombre y con pants? ¿Y pues qué no va a hacer ejercicio, pues? Gente, vieran qué pesado está. Para haberlo bajado desde la punta del cerro, imagínense. No, hombre, hay que despencarlo. Todavía tiene abejas, Pues ya no pica. muchas abejas. Mira. Pero estas abejas ya no pican, porque ya están aturdidas con el humo. Y aparte, pues ya la reina ya se salió de aquí del panal. Y ahorita ya es cuestión de irle quitando todo lo que no sirve Se oye muy seco. o lo que no tiene miel. Vamos a ver si es que tiene miel. Miren, aquí se va a saber. Y si tiene miel, cómo no. Miren, aquí ya salió la hebrita esta con miel. El abejal, miren, gente. El abejal que sigue saliendo todavía, miren. No quiero es que ahorita no pican, pero si machuco una con la mano sí me va a picar. Eso tenlo por... Miren, como tiene miel, esta parte ya empieza a tener miel. ¿Qué abejero le queda, gente, todavía? Miren. Miren. Aquí en el centro le vamos a ir sacando la miel, miren. ¿Han comido la miel ustedes esta de este panal? De este tipo de abejas, miren. Esta miel es mucho más buena que la miel de enjambre, nomás que esta miel no se puede cosechar como la de colmena, de exprimirla y echarla en frasco ni nada de eso, por el modo en que se da en las pencas estas. Pero si se fijan, este es un tipo de miel como caramelo, miren. Fíjense cómo se estira, miren. Miren. Y tiene un dulce muy diferente, pero más agradable que el de las otras abejas. Miren, amigos, yo creo que ya no tiene caso despencarlo más. Los plebes dicen que ya tienen panal ellos en su casa, así es que pues nos lo vamos a llevar enterito, ahí le vamos a compartir a la familia y a los amigos. A ver de qué modo lo podemos llevar aquí en la caja, así lo vamos a amarrar y lo vamos a echar en la moto. Vieran qué pesado está, ya le quitamos toda la orilla, pero si se dan cuenta, miren, es que ya está oscureciendo un poquito, pero les voy a luzar, miren. Para que vean todo lo que quedó aquí, ya prácticamente está lleno de miel, miren. No sé si alcance a ver donde brilla la miel ahí, miren. Y entonces ya con tiempo allá en la casa y todo eso, ya lo limpiamos bien sin ni una abeja y ahí se los mostramos ahorita. Bueno, amigos, pues ahora sí de nuevo en casa, ya frescos como una lechuga después de la lumbreada que nos dimos allá y la soleada buena para bajar el panal. Esta fue la cosecha, miren. Aquí se las quiero mostrar. Chéquense nada más cómo brilla la miel. Todo esto le pudimos sacar siempre. Fue bastante, miren, lo que salió del panal, ya limpiándolo y todo eso. Toditito esto, todas las pencas que quedaron ya son puras pencas que es prácticamente pura miel, miren. Chéquense nomás, qué chulada. Y ahorita pues nos toca degustar la mielecita del panal. Chéquense cómo nos los vamos a probar ahorita aquí, miren. Aquí me trajeron una tacita de leche, miren. Y ya es cuestión de agarrar un pedacito de miel. Voy a agarrar una de la más azucarada que está. Trae abejitas todavía. Trae abejitas. ¿Te gusta a ti, Regina? Ella todo el rato que desde que llegamos ha estado comiendo miel. Y yo aquí voy a agarrar un pedacito, miren. Y este se come así, se come con todo y Lo pusimos a refrigerar un poquito ahorita. Y quedó más chicloso todavía. Una tacita de leche. Vieran qué buena combinación. He visto que algunas personas también acostumbran comer, me acuerdo de mi papá, acostumbraba a comer queso con miel, pero miel de la otra de enjambre. Ellos iban y sacaban miel de las colmenas, de las de enjambre, esas grandotas, pero pues usaban traje y todo eso. Y recuerdo que él se la comía, agarraba y echaba un pedazo de queso y le untaban miel arriba y así se lo comían. No sé si con café, no era muy de café él. Y pues así, vamos a entrar nosotros. La mielecita del panal y la lechita fresca, aunque esté en taza.
Y pues así en la mesa, en familia, les vamos a dar por concluida esta aventura. Espero que les haya gustado. Algo un poquito diferente, pero sobre lo mismo, andamos en la aventura y todo eso. Así es que estén al pendiente de todos los videos que vienen por delante, porque tenemos mucho más por mostrarles. Así es que no olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse si aún no están suscritos, porque ya saben que vamos a seguir aventurando. Por fin llegó la hora de los saludos, amigos, y ya saben que siempre se los enviamos con mucho cariño. Y en esta ocasión van para el niño Juan Manuel Quintero de San Miguel Zapotitlán. Para Ricardo Maldonado de Santana, California. Para Joan de Honduras. Para mi amigo Damián de Argentina. Para Ian Benjamín. A mi compa Chuy el Cazador. A los de Michoacán y de todo Rancho Viejo. Para Isaac Morales de Sinaloa. Para Anderson de San Marcos de Colón. A el compa Emiliano de Cuauhtémoc, Chihuahua. Para Ciro de Argentina. A mi compa Lucas Acuña. Y a Eduardo de Acapulco. Un saludo, abrazos y bendiciones para todos.